Hola amigos, continuamos con ustedes. Nosotros estamos hoy día hablando de un tema fundamental para el futuro de la economía dominicana y lo estamos haciendo con una persona que tiene suficiente capacidad de información y nivel técnico para decirnos más o menos cómo se están programando las autoridades, especialmente las monetarias, para el manejo futuro de la economía. Sin embargo, nosotros este año es un año fiscal, es un año político, donde hay muchas expectativas, donde hay gente que piensa que es un año que tiene dos etapas. Una primera etapa que es los primeros 6 meses hasta el proceso electoral y una segunda etapa que es ya los próximos 6 meses del año, después de transcurrido este ajetreo político, los gastos de campaña y una serie de cosas. Más bien la gente piensa en lo que ha sido la costumbre en la República Dominicana, lo cual no necesariamente es lo que deberá ocurrir en un ambiente como el presente, porque incluso he visto a algunos funcionarios del gobierno hablando en el sentido de que el manejo de la economía no va a ser un manejo de crisis, un manejo de una economía hacia una situación de crisis que después haya que hacer un ajuste fuerte, sino un manejo más prudente, considerando el entorno internacional y la situación que se ha venido desarrollando como consecuencia de las políticas que se han tenido que adoptar para evitar y amortiguar lo que es el efecto del impacto de la crisis internacional sobre la economía dominicana. O sea, si bien nosotros hemos podido mantener la economía creciendo, también eso ha obligado a las autoridades a incurrir en deuda y en compromisos y a excederse en los gastos que ha sido necesario para que la economía pueda crecer y se pueda mantener los niveles de empleo y la generación de riqueza. Pero ahora habrá que hacer algunos ajustes en esa línea y el gobierno que surja de las próximas elecciones va a tener un serio compromiso porque normalmente los gobiernos van a los procesos y hacen una serie de promesas de campaña que luego tienen que ser financiadas y tienen que ser canalizadas de acuerdo con las posibilidades que surjan de este gobierno. Entonces, viendo ese panorama, que va a ser un programa con muchas restricciones y desafíos, hay que ver cómo podemos, Odalis, insertar lo que es esta meta de inflación dentro de ese contexto para que se pueda cumplir. Obviamente las metas, todo cuando tú programas y cuando tú haces planes en materia económica, tú estás sujeto a una serie de variables o imponderables que tú no puedes prever cuando tú estás haciendo los cálculos y estás desarrollando los indicadores y las expectativas. Entonces, realmente la economía tiene dos grandes desafíos, el desafío interno y el desafío externo, que son cosas que tenemos que tomarlas en consideración. Sí, es correcto. Un aspecto importante de metas de inflación es de que le da, digamos, continuidad a la política monetaria y a la política económica, digamos, en general, porque como es mirando hacia adelante, hacia un horizonte que trasciende un año, de 3 años, por ejemplo, y más, esto hace entonces de que, primero, la economía se monitoree constantemente en el corto plazo, pero como se tiene un objetivo que trasciende un año, entonces se toman todas las medidas necesarias para lograr ese objetivo. Naturalmente, esto no es una camisa de fuerza. Si las condiciones económicas cambian abruptamente, naturalmente de que debe tenerse suficiente flexibilidad, y de hecho se tiene bajo este régimen, para actuar de forma de que se mantenga la estabilidad económica. Y para modificar la meta en la medida en que sea necesario. En este caso, como el proceso de la meta ha surgido de diversos estudios, precisamente no ha sido algo... Y además no es una meta que se distancia mucho de lo que ha sido el desenvolvimiento de la inflación. Claro, pero naturalmente como esto ha surgido de estudios en el cual se ha tomado en cuenta las condiciones de la economía, el desempeño histórico de la economía, el potencial hacia adelante, digamos de que también tiene previsto la ocurrencia de algún tipo de perturbación
que venga de fuera. Y también tiene previsto las medidas que habría que tomar en caso de que esto ocurra. Naturalmente, como vimos en años anteriores, hay presiones inflacionarias que no vienen de fuera y hay presiones inflacionarias que no vienen de adentro. Las presiones inflacionarias que se generan domésticamente, nosotros podemos controlarlas o contribuir a que se controlen mediante medidas que se aplican domésticamente. Las presiones inflacionarias que vienen de fuera, digamos, un aumento de los precios del petróleo, inicialmente no podemos controlarlas completamente, pero hay unos efectos de segunda vuelta que sí podemos controlarlos. Entonces, por consiguiente, lo importante de todo esto es de que el manejo de la política monetaria quedaría sumamente profesionalizado, se consolidaría un proceso de profesionalización que viene de varios años, se fortalecería la credibilidad de la política monetaria, que es una credibilidad que por mucho tiempo ha estado altamente vinculada al incumbente, pero que en este caso parte de esa credibilidad queda en la institución. Y además también es un proceso que implica mucha comunicación con el resto de la economía y mucha coordinación de políticas, que son aspectos en los que estamos avanzando. Siempre la parte fiscal es una preocupación, pero una mayor coordinación, como hemos estado avanzando, irá entonces armonizando estas políticas. Naturalmente, de que un país que está en vías de desarrollo, donde existen muchas necesidades, siempre habrán presiones sobre el gasto público. El presidente visita cualquier lugar del país y siempre hay peticiones de alguna obra, de algún tipo de subsidio, de algún tipo de apoyo, y todo esto es gasto. Pero en el futuro, como nosotros visualizamos, es de que incluso hasta la forma como se gasta y cómo se administran los tiempos de expansión, de vacas gordas, y los tiempos ya de menor expansión o de vacas flacas, esté reglamentado. O sea, de forma de que en los momentos en que nos está yendo bien se genere ahorro, y en los momentos en que no nos va tan bien, este ahorro se gaste cuando sea necesario. Sin embargo, nosotros estamos visualizando hacia el futuro, y por lo tanto es un proceso de construcción del cual los cimientos se comenzaron a poner desde hace muchos años. Desde 2005 se está trabajando fuertemente en esto, y mirando hacia adelante nosotros vemos que en los 5 años adelante nosotros tendríamos unas políticas más integradas, unas metas de inflación, sobre todo, que es lo que nos corresponde como Banco Central, bastante asimiladas, tanto por el resto del sector público como por el sector privado, y una economía mucho más sana y más fuerte, y más estable y con mayor fortaleza para crecer y aguantar los choques externos. Exacto. Es un paso, yo por eso dije, trascendental en la historia económica, bancaria, financiera de la República Dominicana, que nos pone los pantalones largos. Y algo importante es también de que esto es consistente con el mandato legal que tiene el Banco Central. Constitucionalmente. Que está incluso puesto en la Constitución. O sea, de que no ha sido un proceso, digamos, improvisado, sino de que ha venido un proceso que ha venido de estudios y que alrededor del cual se ha formado también un equipo humano de economistas, de expertos incluso en finanzas también, porque hay otro lado, digamos, hacia el mercado, que nos da la base técnica para manejar tanto el componente, digamos, cuantitativo, de manejo de data, de estimación, de cálculos, y también la parte empírica que viene el juicio de experto, el análisis, conociendo la historia, el desempeño de esta economía, cómo se aplican las medidas, cuáles son los sectores que tienen mayor capacidad de impulsar la economía, o que tienen mayor capacidad incluso de generar presiones sobre la inflación. O sea, es todo un conjunto y es algo más integral. Yo doy testimonio que estoy totalmente
totalmente convencida de que es una estrategia exitosa que llevará a cabo el Banco Central, como ha sido su trayectoria en los últimos años, y la verdad que es una ganancia país. Yo los felicito y los motivo y los estimulo a que sigan realizando este y algo importante, o sea, no solamente de que cada mes se está monitoreando la economía, se analiza, sino también de que este análisis se resume en un comunicado luego de cada reunión de política monetaria y se informa al mercado. Sí, en la página web del Banco Central, y también se informa a la prensa, y cada vez que cualquiera que tenga una pregunta y que nos contacte, con mucho gusto también se le explica. Muchísimas gracias, amigo Dali. Ya te tendremos más adelante, muy cercanamente, como antes, por lo menos 1 o 2 veces al mes. Amigo Luis, ya es la despedida. Bueno, hemos hecho realmente un programa interesante. Odalis se nos había escapado un poco, pero yo creo que sí, que bueno que vengan por acá, porque la población necesita que los técnicos del Banco Central, los que trabajan todas estas cifras, los que hacen todos estos grandes programas y evolucionan técnicamente para las decisiones de política y para la toma de decisiones que deben hacer, por ejemplo, la Junta Monetaria. Yo creo que ellos son los que más indicados están para fines de informarnos a nosotros, darnos las orientaciones y ponernos en condiciones de que podamos entender cuáles son las decisiones que se han tomado, por qué se han tomado y bajo qué base han sido tomadas, para que las mismas nos sirvan de orientación y nos ayuden a nosotros a tomar decisiones acertadas en cuanto a lo que debemos hacer como agentes económicos, como consumidores y como parte de lo que es el ambiente de la economía nacional, que lo somos todos. Así que muchísimas gracias, Odalis. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo.